Buenas noches con todos. Vamos a presentar un grupo de ecuatorianos de la Universidad Central del Ecuador, tanto docentes como estudiantes, un trabajo realizado en un hospital, en el servicio de emergencia, respecto al trabajo a turnos y las alteraciones tiroideas. Recordemos nosotros que el trabajo a turno, la turnicidad, puede ocasionar alteraciones a nivel de todo nuestro organismo. De ahí que en la encuesta nacional de examen de salud y nutrición de Corea entre el 2013 y 2015 se identificaron a partir de los registros de los análisis de sangre de la tiroides de los participantes que presentaron padecimientos tiroideos en más del doble de los individuos que trabajaban entre 53 y 83 horas semanales, frente a los que trabajaban entre 36 y 42 horas semanales, es decir, 3.5 frente a 1.4. Los problemas de salud que se asocian al trabajo son los trastornos gastrointestinales, la hipertensión arterial, los problemas de tiroides, las complicaciones para la toma de medicamentos en el caso de requerir de tratamientos prolongados, los dolores de espalda, de cintura y de cabeza, y el estrés, irritabilidad, mal humor y otras patologías más. Escobar en el 2016 reporta que los trabajadores que tienen turnos rotatorios y nocturnos son más susceptibles a sufrir obesidad y alteraciones metabólicas debido a una interrupción del ritmo circadiano interno. La alteración metabólica se va a deber en gran parte al aumento de los niveles de glucosa, leptina e insulina durante el trabajo nocturno, lo que puede aumentar, por ende, el riesgo de desarrollar un estado prediabético o alteración en el metabolismo de los azúcares. Pruebas tiroideas alteradas y estos cambios metabólicos serán más evidentes en los trastornos que tienen turnos nocturnos fijos y que durante este periodo la actividad, por obvias razones, va a estar baja. La temperatura corporal disminuirá y la absorción de los nutrientes se va a reducir, lo cual puede contribuir al desarrollo del sobrepeso y la obesidad. Lo describe Ponga Carpintero y Pérez Gavin en el 2019. El objetivo de nuestra investigación fue analizar la asociación entre la exposición a turnicidad, nocturnidad laboral y la patología funcional tiroidea y describir los trastornos tiroideos más prevalentes por turno de trabajo. Es un estudio transversal, relacional, no experimental en personal de emergencia de un hospital ecuatoriano en el año 2022 a 2023. Aquí se encuentra dividido este servicio en lo que va a ser, pues, áreas de trabajo, urgencias generales y áreas de observación y de sillones. Por lo tanto, vamos a tener como personal de trabajo ahí enfermería y facultativos de urgencias. Enfermería está compuesto por tres tipos de turnos: un turno fijo en la mañana y tarde, un turno nocturno regular y un turno rotatorio de día y de noche, o también llamado antiestrés, que estará distribuido en 2 mañanas, 2 tardes, una noche y 3 descansos. Los facultativos de urgencias o de emergencias trabajan en dos tipos de turnos: un turno regular de mañana y tarde y otro turno de trabajo consistente en 2 mañanas, 2 tardes, una guardia de 24 horas continuas y 3 días de descanso, siendo las funciones comunes en todos los turnos. La población total era son 128 trabajadores, en los cuales se relacionaron los niveles de tiroxina y tirotropina, TSH, con el turno, y los aplicamos los criterios de inclusión y exclusión, en donde obtuvimos una población para ser aplicado, luego de de estos criterios, pues a 80 personas los respectivos exámenes que se realizó. Dentro, entonces, podemos decir que dentro de los resultados más importantes, el 6.5%, que equivale a 54 mujeres, cuya edad media fue de 32.5 años, entre 35 y 40, que un 50.86% tienen situación estable, forma parte de la plantilla del hospital, seguido del grupo de interinas, que es 31.62%. El 14.84% tienen un contrato de trabajo temporal y el resto, en cambio, tienen trabajo en situaciones especiales. La media de tiempo total trabajado fue de 16 años y casi 14 años que trabajan a turnos.
Las enfermeras llevan en el mismo horario que el actual una media de 11 años y la jornada laboral media es de 36 horas a la semana, realizando una media de casi 4 horas extra no remuneradas a la semana. 7,27% realiza una media de 17,5 horas extra a la semana remuneradas en el hospital. Aquí podemos observar entonces en la tabla número 1 los días de descanso. Tenemos días de descanso en fin de semana con una media de 1,01. Días libres antes del turno de la noche, 1,54. Días libres después del turno de la noche, 1,89. Asimismo, vamos a tener los turnos de trabajo, su organización. Hemos dividido en lo que es tiempo de trabajo, media laboral y años. Tiempo de trabajo a turnos, años. Tiempo de trabajo en horario actual, años. Horas de trabajo en el hospital a la semana y las horas extras no remuneradas que ya habíamos mencionado anteriormente. Aquí, como ustedes pueden observar, vamos a tener todo lo que va a ser pues la media respectiva. Entonces, el tiempo de trabajo, es decir, su vida laboral, 16. El tiempo de trabajo a turnos, 12,65. El tiempo de trabajo, 10,21. Las horas de trabajo hospital semana, 29,45. Las horas extras no remuneradas, 3,32%. Las horas extras remuneradas en hospital, 20%. Es decir, perdón, una media de 20, y el hecho de que no trabaja, que las horas extra no son remuneradas en el hospital, con una media de 58. Dentro de perdón, una frecuencia de 58. Las horas extra remuneradas a la semana van a ser con una frecuencia de 12,62%. Se preguntó también, bueno, me preguntarán y me dirán, ¿y por qué escogieron enfermería? O sea, ¿por qué no estoy hablando de todo el resto de personal? Fue un poco más fácil de poderle realizar el trabajo, medio dedicado un poco más como que más alineado hacia lo que era la enfermería. Y por eso es que hemos hecho muchas de las tablas y algunas de las interpretaciones a través de este grupo de trabajo. Entonces, se pregunta a las enfermeras de la muestra si tenían un segundo trabajo remunerado, además del principal, que como ustedes veían, equivale a un 7,91%, que sí lo tenían. El 35% también trabajaban en el segundo trabajo. ¿Esto por qué lo hicimos? Porque en definitiva a veces los trabajos que nosotros tenemos no es que adquirimos netamente todas las enfermedades ahí dentro de nuestro sitio de trabajo. Los médicos, ustedes saben, las enfermeras tenemos que trabajar de pronto un rato, un horario en un lado y corremos al otro sitio. Entonces, por eso nos pareció importante ponerle también como un dato en nuestra investigación. Prácticamente toda la muestra de enfermeras tiene un horario de 8 horas de trabajo al día, siendo menos de un 2% las que tienen un turno de 12 horas alternado de 8 a 12 horas. Más de un tercio de la muestra de enfermeras trabaja en un bloque de noches cada mes, es decir, el 16,40% trabajan en turno noche permanente y el 32,05% tienen otro turno de trabajo. El 10% hace una o dos noches a la semana, el 5,27%, bloques ocasionales de noches, 17,35%, un turno fijo en la noche. Sin embargo, va a estar predominando el grupo de enfermeras con rotación mañana-noche, que equivale al 44,87%, seguido de la mañana, tarde y noche con 20% y de tarde y noche de 17%. Para la variable de la tiroides, decidimos realizar lo que es la TSH y T4 libre, en donde se determinó por inmunoluminiscencia mediante los métodos Immunolit 2000 TSH, tercera generación, e Immunolit 2000 mediante un análisis simple o directo con valores de referencia de 0,4 a 4 miliunidades de litro y de 0,89 a 1,76 nanogramos litro respectivamente. El estatus tiroideo se definió como eutiroidismo a las concentraciones séricas de TSH de 0,4 a 4 miliunidades litro y de T4 libre de 0,7 a 1,8 nanogramos decilitro. El hipotiroidismo subclínico presentó concentraciones de TSH mayores a 4 miliunidades
unidades litro y T4 libre de 0.7 a 1.8 nanogramos litro, sintomático o asintomático. El hipotiroidismo clínico se caracteriza por tener concentraciones de TSH equivalentes o mayores a 10 unidades internacionales litro y T4 libre menor a 0.7 nanogramos decilitro y que tenga sintomatología. Se realizó una única muestra sanguínea de TSH. Las de TSH, si el resultado estaba alterado, fueron verificados por el personal de laboratorio. En relación a hormonas tiroideas, la población de estudio mostró 38%, 31 personas de alteración tiroidea, más frecuente de TSH que de T4, 18.5 frente al 11.9. Los niveles medios de TSH, 2.34 picogramos mililitro, con una desviación estándar de 1.51. T4 de 0.91 nanogramos decilitro, con una desviación de 0.24. Por lo tanto, se encontraban dentro de rangos normales. Los turnos de trabajo, en relación a turnos de trabajo, el 96% de los profesionales con turno diurno presentaban niveles de TSH y T4 dentro de parámetros de normalidad. Sin embargo, la prevalencia de alteraciones de los niveles de TSH fue mucho mayor en el turno de la noche fijo. Por lo tanto, teníamos 68.3% que a nivel de los trabajadores rotativos, que era de 27.7, asociada principalmente a la mayor frecuencia de niveles de TSH alterados en el nocturno, que equivalía al 54.7 frente al 12.7 o inferiores. En cuanto a alteraciones, la media de TSH en el grupo de trabajadores con noches fijas tenía 4.04 picogramos decilitro, desviación estándar de 1.71, en el límite superior de la normalidad de la sangre. Fue normalmente pues, más alta en el resto de los turnos, con 1.34 respectivamente y superiores a las del turno rotatorio antiestrés 1.93, pero de forma no significativa, ya que encontramos una P de 0.102. No se encontraron diferencias significativas en los niveles de T4 entre el personal de los diferentes turnos. Aquí entonces hicimos este pequeño cuadro en el cual tenemos el tipo de turno de trabajo y las alteraciones tiroideas. Como ustedes pueden observar, TSH en la media en el turno nocturno era de 4.21, que equivalía a 1.80, que es el dato súper relevante. Igualmente, pues la media de la tiroxina de T4 va a ser de 0.74, que es, como ustedes, 0.79, ¿no es cierto? En comparación con lo que va a ser, pues, la de la TSH. Igual aquí hicimos una relación entre lo que va a ser la edad, el sexo, el tipo de turno de trabajo, el puesto de trabajo, el antecedente de patología tiroidea. Con todos estos datos que teníamos y que le habíamos dividido grupo por grupo, pues decidimos hacer esta que nos dé una ejemplificación mejor de lo que estaba sucediendo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la función tiroidea alterada. Entonces vamos a ver solamente los dos parámetros, T4 normal y TSH normal. Y dentro del T4 normal, la alta y la baja. Igualmente TSH normal, alta, T4 pues alta y T4 baja. ¿Sí? Para tener la asociación de los dos tipos que podríamos tener, pues hipotiroidismo subclínico o de pronto con manifestaciones clínicas. Como ustedes pueden observar entonces, ya habíamos mencionado las medidas que teníamos y cómo había una relación de lo que estaba sucediendo, que sí había una alteración. Aquí podemos observar otra vez nuevamente, si ustedes se recuerdan un poquitito de los cuadros, tenemos pues que hombres apenas eran 4 de los que presentaron, porque en total fueron 31 las personas afectadas, 27 en cambio eran mujeres. ¿Sí? El turno más afectado, en el cual veíamos alteraciones muchísimo más altas, ya habíamos mencionado pues que era el rotatorio. Sin embargo, el turno nocturno le continuaba en orden de presentación. A nivel de lo que era el personal, básicamente enfermeras, era donde nosotros tenemos mayor cantidad de afectación, con 17 personas. Al relacionar, en cambio, la función tiroidea alterada y hacer la variación logística que ya habíamos mencionado anteriormente por las medias, aquí vemos, en cambio, la presentación de los ratios y también vemos lo que van a hacer, pues, eh,
sobre todo en sexo, en alteraciones de la tiroides, se vio o no, en el tipo de turno, en el turno de trabajo y en los antecedentes de patología tiroidea. De promedio tenemos que en el turno nocturno teníamos pues un ratio de 0.3, 0.003 e igualmente tenemos en antecedentes de patología tiroidea menor a 0.001. Cabe decir entonces, en las conclusiones, que el 63.3% del personal de turno fijo nocturno presentó alteraciones de función tiroidea, una cifra bastante superior, pero en concordancia con la obtenida de Burdelek y colaboradores, quienes describieron una prevalencia global de enfermedades tiroideas del 21% en cohorte de 725 enfermeras y matronas con turnos nocturnos rotativos o fijos. La prevalencia de alteraciones tiroideas observadas en el grupo de trabajo con noches fijas es altamente superior al 9.9% estimado por Valdés y colaboradores de la población española. Y las alteraciones de la función tiroidea del personal de trabajo fijo nocturno corresponden mayoritariamente a niveles altos de TSH y T4 normal. La frecuencia de TSH elevada con tiroxina normal fue significativamente más frecuente en mujeres. Los valores de TSH en la sangre fueron mucho más significativamente en el personal de turno noches fijas respecto al incluidos los rotativos. Dentro entonces de lo que nosotros sugerimos como, como conclusiones también que los antecedentes de patología tiroidea y el turno nocturno fueron más frecuentes en mujeres y ambos estaban asociados con la presencia de alteraciones tiroideas, indicando pues una necesidad de incluir la evaluación de dichas alteraciones en los programas de vigilancia en la salud y de analizar pues las diferencias por sexo. Que en conclusión, el trabajar en un turno fijo de noche se relacionó con concentraciones séricas de TSH más elevadas y con mayor frecuencia de alteraciones tiroideas que el resto de turnos. Generalmente, pues hay niveles elevados de TSH con niveles de T4 dentro del rango fisiológico y que hay que realizar, otra conclusión, que hay que realizar un turno fijo nocturno y poseer antecedentes de alteraciones tiroideas fueron factores pronósticos del funcionamiento tiroideo en alterando pues en este estudio. Como recomendaciones podemos decir que los protocolos específicos de vigilancia en la salud deberán incluir una evaluación de función tiroidea mediante análisis de sangre del personal expuesto a turno nocturno y que permita con ello un diagnóstico precoz de alteraciones tiroideas. Además, también permitirá evaluar las condiciones particulares de la hipersensibilidad que presentan o que pueden requerir medidas preventivas especiales a fin de proteger en la medida de lo posible a la salud psicofísica del personal expuesto y minimizar la aparición de las enfermedades e incluso de accidentes de origen ocupacional. Con mi eterno agradecimiento, espero que nos veamos en los próximos días, en la cual pues estaremos presencialmente con el cartel. Muchísimas gracias, una excelente noche.